Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI y uno de los políticos más polémicos de México, acaba de volver a colocarse en el centro del debate con una serie de declaraciones y movimientos que tienen a todos hablando. Pero no se trata únicamente de lo que dijo frente a las cámaras. Detrás de ese discurso hay una confrontación que vuelve a poner sobre la mesa el choque entre el PRI, Morena y las principales instituciones políticas del país. Mientras asegura que está defendiendo la democracia y denunciando lo que considera abusos del poder, sus críticos responden recordando las controversias que lo han acompañado durante años. ¿Qué revela realmente esta nueva ofensiva política? ¿Es una estrategia para fortalecer a la oposición o un intento por reposicionarse en uno de los momentos más difíciles para su partido? Lo vamos a descubrir al final. Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque hoy vamos a conectar todas las piezas de una historia que va mucho más allá de un simple intercambio de declaraciones. Porque tienes que entender algo. Cuando en México aparece el nombre de Alito Moreno, rara vez pasa desapercibido. Para algunos representa al último dirigente capaz de mantener con vida a un PRI que durante décadas dominó la política nacional. Para otros simboliza precisamente todo aquello que muchos mexicanos quieren dejar atrás. Y esa división explica por qué cada movimiento suyo genera titulares. Pero esta vez ocurre algo distinto. Las últimas semanas han estado marcadas por una nueva ofensiva política del dirigente priista. Por un lado, ha endurecido su discurso contra Morena, acusando al partido gobernante de representar un riesgo para la democracia y cuestionando la estrategia de seguridad del gobierno federal. Por otro, ha buscado fortalecer su presencia internacional tras ser ratificado al frente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPPAL, un cargo que le permite proyectarse más allá de la política mexicana. ¿Casualidad? Difícilmente, porque cuando un político incrementa al mismo tiempo su actividad nacional e internacional, normalmente está enviando un mensaje. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante. México vive uno de los momentos políticos más polarizados de los últimos años. Después de la consolidación del nuevo gobierno encabezado por Morena, la oposición enfrenta un enorme desafío: reconstruirse, encontrar un liderazgo competitivo y convencer a millones de ciudadanos de que existe una alternativa. El PRI, que durante gran parte del siglo XX fue el partido dominante, hoy intenta sobrevivir en un escenario completamente distinto. Los resultados electorales de los últimos años modificaron el equilibrio político. Muchos liderazgos históricos abandonaron el partido. Otros simplemente desaparecieron del escenario nacional. Y quienes permanecieron comenzaron una batalla interna sobre una pregunta fundamental. ¿Debe cambiar completamente el PRI? ¿O debe mantenerse bajo la misma dirigencia que ha enfrentado las derrotas más importantes de su historia reciente? En el centro de esa discusión aparece nuevamente Alejandro Moreno. No es la primera vez, y probablemente tampoco será la última, porque alrededor de su figura convergen prácticamente todos los debates internos del partido: su permanencia como dirigente, las reformas estatutarias, las críticas de exdirigentes, las investigaciones y denuncias que han marcado distintos momentos de su carrera política, y al mismo tiempo su insistencia en presentarse como una de las principales voces de oposición frente al gobierno federal. Eso explica por qué cada declaración suya genera una reacción inmediata. No solamente responde Morena, también reaccionan antiguos priistas, analistas, columnistas, legisladores y por supuesto las redes sociales. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué este tema importa tanto ahora? ¿Por qué no hace un año? La respuesta está en el calendario político. Los partidos ya comenzaron a preparar el terreno para los próximos procesos electorales. Cada discurso, cada conferencia, cada acusación, cada posicionamiento, forma parte de una estrategia mucho más amplia, porque la batalla ya no consiste únicamente en ganar votos, también consiste en controlar la narrativa, controlar la conversación pública y convencer a la ciudadanía de quién representa el cambio y quién representa el pasado. Lo interesante es que ambos bandos utilizan exactamente el mismo argumento. Morena acusa al PRI de representar décadas de corrupción y privilegios. Mientras tanto, Alito Moreno sostiene que Morena concentra demasiado poder y pone en riesgo los contrapesos institucionales. Ambas posiciones forman parte del debate político actual y reflejan visiones enfrentadas sobre el rumbo del país. ¿Quién tiene razón? Eso depende de la perspectiva desde la que se observe.
Pero nuestro objetivo hoy no es repetir consignas, es entender, porque cuando observas únicamente el discurso político te pierdes la mitad de la historia. La otra mitad está en los tiempos, en los intereses, en las alianzas, en las coincidencias y, sobre todo, en los antecedentes, porque ningún episodio político importante aparece de la nada. Siempre existe una cadena de acontecimientos que ayuda a explicar lo que ocurre hoy. Y justamente ahí es donde muchos dejan de mirar. Prefieren quedarse con el titular, con la frase viral, con el enfrentamiento del día. Pero detrás existe una historia mucho más larga. Una historia que comenzó hace varios años y que explica por qué Alejandro Moreno sigue siendo uno de los personajes más controvertidos de la política mexicana. Y para entender lo que acaba de ocurrir, primero tenemos que regresar varios años atrás, porque solo conociendo ese recorrido podrás entender por qué las últimas noticias sobre Alito Moreno están provocando una reacción tan intensa dentro y fuera del PRI. Pero para entender por qué Alejandro Moreno vuelve a ocupar los titulares, primero hay que regresar varios años atrás, porque ningún personaje político aparece de la nada. Todos llegan al lugar que ocupan después de una cadena de decisiones, alianzas, rupturas y momentos que terminan marcando su trayectoria. Y en el caso de Alito, esa historia ayuda a explicar por qué hoy despierta tantas reacciones tanto entre sus simpatizantes como entre sus críticos. Alejandro Moreno inició su carrera dentro del PRI desde muy joven. Como muchos cuadros priistas de su generación, fue creciendo dentro de la estructura partidista hasta ocupar distintos cargos legislativos y administrativos. Durante años construyó una imagen de político cercano a las bases del partido y con capacidad para operar políticamente en uno de los estados donde el PRI mantenía una presencia histórica, Campeche. Su ascenso fue rápido, muy rápido, y precisamente esa velocidad fue una de las primeras cosas que llamó la atención dentro del propio partido. Mientras algunos lo presentaban como un dirigente con energía suficiente para renovar al PRI, otros comenzaban a preguntarse si realmente representaba una nueva generación o simplemente una continuidad de las viejas prácticas que durante décadas caracterizaron al partido. Esa discusión nunca desapareció, simplemente fue creciendo. Recordemos que en 2015 llegó a la gubernatura de Campeche. Aquella elección fue presentada por el PRI como la confirmación de que todavía conservaba fuerza territorial en varios estados del país. Para Moreno era el paso más importante de su carrera política hasta ese momento. Pero pocos años después ocurrió algo que cambiaría completamente el rumbo de su trayectoria. En 2019 dejó la gubernatura para buscar la dirigencia nacional del PRI. Muchos interpretaron ese movimiento como una apuesta arriesgada. El partido acababa de sufrir una de las derrotas electorales más importantes de su historia reciente. Había perdido la presidencia de la República, había perdido la mayoría de los gobiernos estatales, había perdido buena parte de su influencia en el Congreso y además enfrentaba una crisis de identidad. La pregunta era inevitable. ¿Quién querría hacerse cargo de un partido que atravesaba semejante crisis? Alito respondió aceptando el desafío, ganó la dirigencia nacional y desde entonces comenzó una etapa completamente distinta. Ya no era solamente un político estatal, ahora se convertía en el rostro del PRI a nivel nacional y eso significaba exponerse todos los días. Cada conferencia, cada entrevista, cada decisión, cada negociación, todo comenzó a ser observado con lupa. Sin embargo, conforme avanzaban los años también crecían las críticas. Algunos exdirigentes del PRI comenzaron a cuestionar su forma de conducir al partido. Otros consideraban que las derrotas electorales exigían una renovación profunda. Mientras tanto, Moreno defendía públicamente su estrategia argumentando que el PRI debía mantenerse unido para enfrentar el nuevo escenario político del país. Pero las diferencias internas nunca desaparecieron. Al contrario, se hicieron más visibles, especialmente después de diversas reformas internas que terminaron permitiendo su continuidad al frente del partido, una decisión que fue impugnada por algunos militantes, revisada por las autoridades electorales y finalmente avalada por el Tribunal Electoral. Aquí aparece otro elemento importante. Cuando se habla de Alejandro Moreno, inevitablemente también aparecen las investigaciones, denuncias y filtraciones que durante años han ocupado espacio en la discusión pública. Él ha rechazado reiteradamente las acusaciones en su contra y sostiene que forman parte de una persecución política impulsada por sus adversarios.
Sus críticos, en cambio, afirman que existen elementos suficientes para cuestionar su actuación durante distintas etapas de su carrera. Y justamente ahí nace una de las mayores divisiones, porque dependiendo de quién cuente la historia, Alito aparece como un perseguido político o como uno de los símbolos de los problemas históricos del PRI. Dos narrativas, dos versiones, y millones de mexicanos tratando de decidir cuál consideran más creíble. Mientras tanto, el dirigente priista continuó ocupando espacios nacionales e internacionales. Recientemente fue ratificado al frente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPPAL, donde aseguró que utilizará ese espacio para defender la democracia y las libertades políticas en la región. Sus simpatizantes interpretaron esa reelección como un respaldo internacional. Sus detractores respondieron que ese reconocimiento no modifica las críticas que enfrenta dentro de México, y así continúa el ciclo. Cada paso suyo genera una nueva discusión. Cada declaración produce otra respuesta. Cada conferencia abre un nuevo debate. Porque Alito ya no es únicamente el dirigente del PRI. También se ha convertido en uno de los personajes más polarizantes del escenario político mexicano. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Ahora bien, si todo esto ya venía acumulándose desde hace años, ¿por qué precisamente ahora vuelve a estar en el centro de la conversación? La respuesta comienza a aparecer cuando observamos lo ocurrido durante las últimas semanas, porque el tono de sus declaraciones cambió. Las acusaciones se hicieron mucho más fuertes. En diversos eventos públicos, Moreno elevó el nivel de confrontación contra Morena. Entre otras cosas, pidió que autoridades estadounidenses investigaran presuntos vínculos del partido gobernante con el crimen organizado. Una postura que generó fuertes respuestas desde el oficialismo y reavivó el debate político. Hasta aquí podría parecer simplemente otro intercambio de declaraciones, pero lo que ocurrió después hizo crecer todavía más la polémica. Porque las respuestas comenzaron a llegar desde distintos frentes. Morena respondió, legisladores contestaron, analistas debatieron, las redes sociales explotaron. Y muy pronto la discusión dejó de ser únicamente sobre un discurso. Se convirtió en una batalla política mucho más grande. Una batalla donde cada palabra podía cambiar la narrativa. Y precisamente ahí comienza la siguiente etapa de esta historia. Porque cuando reconstruyes cronológicamente todo lo que pasó en los últimos días, empiezas a notar un patrón que muy pocos estaban observando. Ahora sí, llegamos al momento donde las piezas empiezan a encajar, porque una cosa es conocer el historial político de Alejandro Moreno, y otra muy distinta es reconstruir, paso por paso, cómo se desarrolló la polémica más reciente. Cuando haces esa reconstrucción cronológica descubres algo interesante. Ninguna de las declaraciones apareció de manera aislada. Cada una provocó una respuesta, y esa respuesta generó otra reacción, hasta convertir una discusión política en un enfrentamiento nacional. Todo comenzó semanas antes, cuando el dirigente nacional del PRI intensificó su discurso contra Morena. En distintos eventos públicos insistió en que el país enfrenta riesgos institucionales y acusó al oficialismo de concentrar demasiado poder. Ese tono marcó el inicio de una nueva etapa de confrontación política. Hasta aquí podría parecer simplemente otro discurso de oposición, nada fuera de lo común. Pero lo que pasó después cambió completamente el nivel del conflicto. A principios de esa misma etapa, durante una conferencia de prensa, Alejandro Moreno aseguró que existían elementos que, a su juicio, justificaban investigaciones internacionales sobre integrantes de Morena. Incluso afirmó que personas vinculadas al partido gobernante mantenían contacto con autoridades estadounidenses para entregar información. Sus declaraciones generaron una inmediata respuesta desde el oficialismo, que rechazó esas afirmaciones. Y aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué elevar el conflicto hasta ese nivel? Porque ya no se trataba únicamente de una crítica política. Ahora la discusión involucraba temas de seguridad, relaciones internacionales y legitimidad institucional. Eso cambió completamente la conversación. Durante los días siguientes, legisladores y dirigentes de Morena respondieron calificando esas declaraciones como parte de una estrategia de confrontación política.
Desde el PRI, en cambio, se insistió en que la obligación de la oposición era denunciar lo que consideraban irregularidades. Así, ambos bloques endurecieron todavía más su narrativa. Hasta aquí podrías pensar que todo seguiría limitado al intercambio de declaraciones. Pero ocurrió otro movimiento, y fue importante. Poco después, Alejandro Moreno anunció que había sido ratificado como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, para un nuevo periodo. El dirigente priista presentó esa reelección como un respaldo internacional y aseguró que utilizaría esa plataforma para defender la democracia y las libertades políticas en la región. Para sus simpatizantes, aquello representaba una señal de liderazgo. Para sus adversarios, no cambiaban las críticas que enfrenta en México. Y ahí comenzó otro debate. ¿Era un reconocimiento internacional legítimo o una oportunidad para fortalecer su imagen política en un momento complicado para el PRI? Las respuestas fueron completamente opuestas dependiendo del sector político que las analizara. Pero la historia todavía no terminaba. Porque apenas unos días después el dirigente priista volvió a insistir en la necesidad de construir una gran alianza opositora. Su argumento era que, frente al predominio de Morena, la oposición debía actuar unida para equilibrar el sistema político mexicano. Esa idea no era nueva, pero volvió a cobrar fuerza dentro del debate nacional. Hasta aquí parece una estrategia lógica. Si eres oposición, buscas unir a la oposición. Pero el problema aparece cuando observas el contexto. Porque dentro del propio PRI existen voces que desde hace tiempo cuestionan el liderazgo de Alejandro Moreno. Es decir, mientras hacia afuera pide unidad, hacia adentro todavía enfrenta críticas de algunos sectores de su propio partido. Y esa contradicción ha sido señalada repetidamente por analistas políticos. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo construir una gran alianza nacional cuando todavía existen diferencias internas importantes? Esa es precisamente una de las discusiones que sigue abierta. Mientras tanto, el debate ya había salido completamente del terreno institucional. Las redes sociales comenzaron a amplificar cada declaración, cada conferencia, cada entrevista, cada frase. Los fragmentos de video circulaban durante horas. Los simpatizantes defendían su postura. Los críticos respondían con igual intensidad. Y la conversación dejó de centrarse únicamente en los hechos. Ahora también se discutían las intenciones detrás de cada movimiento. ¿Buscaba fortalecer al PRI? ¿Intentaba posicionarse rumbo a las próximas elecciones? ¿O simplemente elevar el costo político para Morena? Nadie podía responderlo con certeza, pero las especulaciones crecían. Y eso alimentó todavía más el interés mediático. Recuerda algo muy importante. Al inicio de este video te dije que había algo que muchos no estaban viendo. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya empiezan a aparecer algunas señales. Porque cuando observas todos estos acontecimientos en conjunto, notas un patrón. Cada movimiento parece responder a un objetivo político más amplio, no necesariamente porque exista una estrategia secreta, sino porque, en política, el momento en que se hacen las declaraciones también comunica, y muchísimo. Pero espera, porque lo verdaderamente interesante no son las declaraciones. Lo verdaderamente importante es entender qué intereses representan cada uno de los bandos. ¿Por qué Morena responde con tanta dureza? ¿Por qué el PRI eleva el tono precisamente ahora? ¿Quién gana realmente con esta confrontación permanente? Ahí es donde comienza el verdadero corazón de esta historia. Porque detrás de los discursos públicos existe un contexto político mucho más complejo. Y es justamente ahí donde aparecen las contradicciones más llamativas. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Porque hasta ahora hemos hablado de declaraciones, de conferencias, de respuestas, de comunicados, pero todo eso es apenas la superficie. Lo verdaderamente importante es entender qué hay detrás de esa confrontación permanente. ¿Por qué el tono ha subido tanto? ¿Por qué cada declaración parece más fuerte que la anterior? ¿Y por qué ambos bandos insisten en presentar este momento como uno de los más importantes para el futuro político del país? Vamos por partes. La primera capa del conflicto es la más visible, es la que todos vemos. Es la que aparece en los noticieros, en las conferencias, en las entrevistas, en las redes sociales. Ahí, Alejandro Moreno sostiene que Morena ha concentrado demasiado poder político, que las instituciones deben conservar contrapesos y que la oposición tiene la responsabilidad de denunciar lo que considera excesos del gobierno. Esa ha sido una línea constante en sus intervenciones públicas recientes.
Del otro lado, Morena rechaza esas acusaciones y responde que el PRI perdió credibilidad por decisiones tomadas cuando fue gobierno. Sus voceros suelen argumentar que las críticas de Alito buscan desviar la atención de los problemas internos del partido y de las controversias que han rodeado a su dirigencia. Hasta aquí, todo parece una confrontación política normal. Oposición contra gobierno, gobierno contra oposición. Nada fuera de lo común. Pero espera, porque aquí viene lo fuerte. Cuando observas la segunda capa, la discusión deja de ser únicamente ideológica. Empieza a tratarse de supervivencia política. Y eso cambia completamente el panorama, porque el PRI atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia. Hace apenas algunos años era el partido que gobernaba prácticamente todo México. Controlaba la presidencia, gobernaba numerosos estados, tenía una presencia determinante en el Congreso. Hoy la realidad es muy distinta. Su representación es menor. Ha perdido gobiernos estatales y enfrenta el desafío de convencer a nuevos electores. En ese contexto, para la dirigencia priista recuperar visibilidad resulta fundamental. Y ahí aparece una explicación posible. Diversos analistas sostienen que endurecer el discurso permite a un partido opositor mantenerse presente en la conversación pública. Eso no significa que exista una estrategia oculta comprobada, sino que la confrontación política suele aumentar la exposición mediática de quienes participan en ella. Fíjate en este detalle. Cuando un dirigente hace una declaración muy fuerte, ¿qué ocurre inmediatamente? Los medios la reproducen, las redes sociales la comentan, los adversarios responden, los simpatizantes la defienden, y durante varios días, ese dirigente permanece en el centro del debate. No demuestra por sí mismo una intención específica, pero sí explica por qué el tono político suele escalar en periodos de alta competencia. Ahora bien, también conviene mirar el otro lado. ¿Por qué Morena responde con tanta rapidez? Porque tampoco puede permitirse dejar sin respuesta las acusaciones de uno de los principales dirigentes de la oposición. Desde la perspectiva del oficialismo, guardar silencio podría interpretarse como aceptar el marco narrativo que intenta construir la oposición. Por eso las respuestas suelen llegar casi de inmediato, y así se genera un ciclo. Uno acusa, el otro responde, el primero vuelve a contestar, y el debate continúa. ¿Quién gana? Depende de cómo se mida. Si hablamos de presencia mediática, ambos logran mantenerse en la conversación. Si hablamos de convencer a los ciudadanos, eso ya es mucho más difícil, porque la opinión pública mexicana está profundamente dividida. Y aquí aparece otra contradicción interesante. Alito Moreno afirma que busca fortalecer la democracia mediante una oposición firme. Sus críticos responden recordando episodios de gobiernos priistas y cuestionan si el partido tiene autoridad moral para hacer esas críticas. Son posiciones políticas enfrentadas, y precisamente por eso el debate continúa abierto. Lo importante es distinguir entre hechos comprobados y opiniones. Las declaraciones existen, las respuestas también. Las motivaciones exactas de cada actor, en cambio, no pueden afirmarse como un hecho si no están demostradas. Por eso conviene analizar los incentivos, no las certezas, porque en política los incentivos explican muchas decisiones. Y antes de entrar a la parte más delicada de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. Ahora observa el contexto más amplio. Esto ya no trata solamente de Alejandro Moreno, tampoco únicamente de Morena. Estamos hablando del equilibrio entre gobierno y oposición, de la competencia por definir la narrativa pública, de la preparación rumbo a los próximos procesos electorales. Cada partido intenta convencer a los ciudadanos de que representa el mejor camino para el país. Y para hacerlo necesita construir un relato. El oficialismo insiste en que representa la continuidad de un proyecto de transformación. La oposición sostiene que hacen falta contrapesos institucionales y mayor rendición de cuentas. En ese escenario, cada declaración adquiere un peso enorme, porque no se dirige únicamente al adversario, también busca influir en la percepción de millones de personas. Y aquí muchos pasan por alto otro elemento: los medios de comunicación. Cada conferencia, cada entrevista, cada publicación, cada video, cada tendencia, forma parte de una conversación política que se alimenta constantemente. Un titular genera otro, una respuesta provoca una réplica, y así el ciclo nunca termina. También influyen las redes sociales. Hoy una frase de 30 segundos puede tener más impacto que un discurso de una hora. Un fragmento de video puede recorrer todo el país en cuestión de minutos, y eso modifica la forma de hacer política.
Por eso no basta con observar qué dijo un dirigente. También hay que preguntarse, ¿por qué lo dijo en ese momento? ¿Ante qué audiencia? ¿Con qué objetivo político declarado? Porque el momento importa tanto como las palabras. Y hay algo más. Mientras el debate público continúa, dentro de todos los partidos existen presiones internas. En Morena, en el PRI, en el PAN, en Movimiento Ciudadano. Las dirigencias deben mantener cohesionados a sus grupos, proyectar liderazgo y preparar las estrategias para los desafíos electorales que vienen. Eso explica por qué cada movimiento es analizado con tanta atención, no solo por periodistas, también por legisladores, gobernadores, empresarios, académicos y organizaciones civiles. Todos intentan responder la misma pregunta: ¿hacia dónde se está moviendo la política mexicana? Pero todavía falta una parte esencial, porque las reacciones que provocó este enfrentamiento terminaron siendo casi tan importantes como las propias declaraciones. Las redes explotaron, los medios multiplicaron la cobertura, los aliados hablaron, los críticos también. Y fue precisamente ahí donde esta historia tomó una dimensión completamente distinta. Y entonces ocurrió lo que suele pasar cuando un enfrentamiento político alcanza cierto nivel de intensidad. La discusión dejó de pertenecer únicamente a los partidos. Pasó a manos de la opinión pública. Los programas de análisis comenzaron a dedicar espacios completos al tema. Columnistas ofrecieron interpretaciones completamente distintas entre sí. Algunos sostuvieron que Alejandro Moreno estaba elevando el tono, porque ese es el papel que corresponde a una oposición que busca recuperar protagonismo. Otros argumentaron que la estrategia podía aumentar la polarización sin necesariamente traducirse en un mayor respaldo ciudadano. Y ahí comenzó una segunda batalla, la batalla por la narrativa, porque una cosa son los hechos, y otra muy distinta es la forma en que esos hechos son interpretados. En redes sociales, hashtag relacionados con Alito Moreno, Plus Pray, Morena, México y política mexicana aparecieron con frecuencia dentro de la conversación pública, acompañados de mensajes tanto de apoyo como de rechazo. Había quienes afirmaban que el dirigente del PRI estaba cumpliendo con su responsabilidad como opositor. Otros respondían que sus declaraciones no podían desligarse de las controversias que han acompañado su trayectoria política. Y entre ambos extremos, millones de ciudadanos observaban el debate intentando separar los hechos de las opiniones, porque esa es la parte más complicada. Hoy cualquier declaración importante se difunde en cuestión de minutos. Un fragmento de 30 segundos puede generar miles de comentarios. Un titular puede ser compartido millones de veces, pero muy pocas personas se detienen a revisar el contexto completo. Y justamente por eso este tipo de análisis resulta importante. No para decirte qué pensar, sino para mostrarte cómo se construye una confrontación política. Mientras tanto, otros actores comenzaron a intervenir. Legisladores del oficialismo insistieron en rechazar las acusaciones lanzadas por Moreno y defendieron la actuación del gobierno federal. Desde la oposición, distintos dirigentes reiteraron la necesidad de fortalecer los contrapesos institucionales y mantener una postura crítica frente al poder. Como suele ocurrir en política, cada bloque reforzó su propia narrativa y nadie parecía dispuesto a retroceder. Pero eso no fue todo. Analistas comenzaron a señalar que el verdadero impacto de estas confrontaciones no siempre está en convencer al adversario. Muchas veces el objetivo es fortalecer a la propia base de apoyo, enviar señales de liderazgo, mostrar firmeza, mantener presencia mediática. En otras palabras, no todas las declaraciones buscan cambiar la opinión del otro. Algunas buscan evitar que los propios simpatizantes pierdan entusiasmo, y eso ayuda a entender por qué el tono suele endurecerse conforme aumenta la competencia política. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos este tema. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Ahora bien, si observamos esta historia desde una perspectiva más amplia, empieza a aparecer un patrón, y ese patrón no comenzó este año. Tampoco el año pasado. Se ha repetido durante buena parte de la historia política reciente de México. Cada vez que se acercan decisiones importantes, los discursos se intensifican, las acusaciones aumentan, las respuestas llegan más rápido, los partidos endurecen posiciones y la polarización crece. No importa quién gobierne, ni quién esté en la oposición. Lo que cambia son los protagonistas, pero el mecanismo suele parecerse
Especialistas en comunicación política han señalado desde hace años que en escenarios altamente competitivos, la confrontación puede convertirse en una herramienta para mantener visibilidad pública. Eso no significa que todos los conflictos sean artificiales, sino que la exposición mediática adquiere un valor estratégico. También especialistas en derecho constitucional recuerdan que el papel de la oposición consiste precisamente en cuestionar al gobierno, mientras que el gobierno tiene el derecho de responder y defender sus decisiones. En una democracia, ese intercambio forma parte del sistema. El desafío aparece cuando la discusión pública se vuelve tan intensa que resulta difícil distinguir entre hechos comprobados, interpretaciones y opiniones. Y aquí llegamos al punto que prometimos desde el inicio. Al principio de este video te dije que había algo que muchos no estaban viendo claramente. No era una declaración aislada. No era un solo discurso, no era únicamente una conferencia de prensa. La verdadera historia parece estar en el patrón. Si conectas todas las piezas, las declaraciones recientes, la ratificación internacional de Alejandro Moreno al frente de la COPPAL, la intensificación de sus críticas al gobierno, la insistencia en construir una alianza opositora, las respuestas inmediatas de Morena, la enorme repercusión en redes sociales. Todo apunta a que ambos bloques buscan llegar fortalecidos a los próximos desafíos políticos. Esa es la conexión, no necesariamente porque exista un acuerdo oculto, ni porque pueda afirmarse una intención específica, sino porque los incentivos políticos empujan a cada actor a ocupar el centro de la conversación. Y eso cambia la forma de entender las noticias, porque deja de parecer una suma de episodios aislados. Empieza a verse como parte de una estrategia política más amplia, donde cada partido intenta convencer a la ciudadanía de que representa la mejor alternativa para el futuro del país. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque realmente te interesa entender este tema. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo para la gente que quiere conocer el contexto completo, más allá de los titulares. Y hay un detalle adicional. El desenlace de esta historia todavía no está escrito. Las próximas decisiones del PRI, la estrategia de Morena, la respuesta de los demás partidos y la percepción de la ciudadanía terminarán definiendo si esta ofensiva política fortalece o debilita a cada uno de los actores involucrados. Lo único que puede afirmarse hoy es que el enfrentamiento continúa abierto y que las próximas semanas probablemente traerán nuevos capítulos, porque en política ninguna declaración importante queda sin respuesta, ningún movimiento ocurre en el vacío y cada decisión modifica el tablero. Por eso resulta tan importante observar el contexto completo. No quedarse únicamente con un video de 30 segundos, ni con un titular llamativo, ni con una frase viral. Entender la política exige mirar el conjunto, comparar versiones, revisar antecedentes y mantener una actitud crítica frente a cualquier discurso, venga de quien venga. Al final, esa es la mejor herramienta que tiene cualquier ciudadano: pensar, comparar y sacar sus propias conclusiones. Ahora te dejo la pregunta. ¿Crees que Alejandro "Alito" Moreno está fortaleciendo realmente a la oposición mexicana o que sus estrategias terminan generando más división dentro y fuera de su propio partido? Quiero leer tu opinión en los comentarios, porque este debate está lejos de terminar. Y en el próximo video analizaremos otro de los temas que está marcando la agenda política mexicana, para seguir separando los hechos de las interpretaciones y entender qué está ocurriendo realmente detrás de los grandes titulares. Si este video te ayudó a comprender mejor el contexto político, compártelo con alguien a quien también le interese este tema. Y si quieres seguir viendo análisis como este, suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.